En 1941, Elena, una joven mujer rusa de Leningrado, escribió en su diario: "Cada día los alemanes toman de 20 a 25 millas de nuestro territorio. Mientras las tropas alemanas avanzaban a la ciudad de Leningrado, varias personas abandonaron sus hogares, mientras que otros, como Elena, tuvieron que permanecer". Afortunadamente, Elena y su familia sobrevivieron, pero se preguntarán: ¿cómo llegamos hasta aquí? Descubrámoslo en Historia Express, un producto de Compass guiándote por la historia. Esta es la segunda parte de una rápida historia de la Unión Soviética. Para ver la primera, podrás encontrar la liga en pantalla o en comentarios, no te la pierdas. Ahora sí, comencemos. A pesar del odio mutuo entre Hitler y Stalin, Alemania nazi y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión en agosto de 1939. Este pacto, llamado Ribbentrop-Molotov, por los dos ministros extranjeros que lo negociaron, permitió que los nazis atacaran Polonia el 1 de septiembre de 1939 sin temor a la intervención de la URSS. El pacto de no agresión contenía un protocolo secreto que dividía a Polonia y al resto de Europa Oriental en esferas de interés soviético y nazi. De hecho, en 1940 Stalin lo aprovechó para anexar a los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania. Como verás, fue un pacto muy transparente, diplomático y conciliador que tomó en cuenta a todas las partes interesadas. No lo creo. Sin embargo, lo que comenzó como una situación balanceada entre Alemania nazi y la URSS pronto tuvo un giro inesperado. En junio de 1941, Hitler traicionó a Stalin y rompió el acuerdo. En cuestión de semanas, las tropas hitlerianas llegaron a Leningrado y sitiaron la ciudad. El sitio duró 2 años, 4 meses y 19 días de verdadero horror, hasta que la ciudad fue liberada en 1944. Como parte de la misma ofensiva, los alemanes estuvieron a 80 kilómetros de llegar a Moscú, pero el famoso general Invierno logró detener el avance nazi con temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados a finales de 1941. Al año siguiente, las tropas alemanas llegaron a Stalingrado y al río Volga, donde fueron detenidos por el ejército soviético después de cruentas batallas que le dieron la ventaja a Stalin. Una ventaja que logró que los nazis se retiraran y permitió a la URSS recuperar Europa del Este. Aún así, la Segunda Guerra Mundial tuvo un efecto devastador en la URSS. Más de 20 millones de personas murieron, el 20% de la población soviética. También la mayoría de sus territorios cercanos a Europa estaban en ruinas, por lo que tuvieron que adentrarse en un arduo periodo de reconstrucción. Cuando la guerra terminó en 1945, Stalin se aseguró que Alemania no pudiera invadir a la URSS nunca más. Y para conseguirlo estableció gobiernos comunistas afines en toda Europa del Este. Al morir Stalin en 1953, Nikita Khrushchev ganó en la sucesión, y vaya que sus primeros comunicados sorprendieron al mundo, pues hasta entonces no se sabía la clase de tirano que había sido Stalin. A la par de sus comunicados, Khrushchev introdujo una serie de reformas para cambiar la difícil situación en la que se encontraba la URSS. Aunque no cambió el sistema soviético de economía planificada, ni el sistema político de partido único, los pilares de su postura durante la Guerra Fría. ¿La qué? Sí, tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en bloques, occidental capitalista y oriental comunista, dando pie a la Guerra Fría, un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, donde Estados Unidos lideró al bloque occidental capitalista y la Unión Soviética al oriental comunista. La lógica del conflicto era, sin entrar en una guerra directa entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, competir por ganar influencia en el mundo. Mientras la URSS respaldaba gobiernos socialistas y comunistas, Estados Unidos impulsaba el capitalismo, las democracias y el libre mercado alrededor del mundo. Mientras Estados Unidos fundaba la OTAN como organización militar para proteger su bloque, la URSS fundaba el Pacto de Varsovia para contrarrestar la Alianza Occidental. Y lo que era más preocupante, ambos se armaban hasta los dientes. Durante la década de 1950, Nikita Khrushchev trató de disminuir las tensiones que se estaban generando al comienzo de la Guerra Fría. Nikita rechazó las creencias de Lenin de que la guerra entre naciones capitalistas y comunistas era inevitable, y en cambio sostuvo la idea de coexistencia pacífica entre los mundos. En 1959, Khrushchev visitó los Estados Unidos para reunirse con el presidente Eisenhower, pero el derribo de un avión de espionaje estadounidense que volaba en espacio aéreo soviético volvió a escalar la desconfianza. Desde entonces, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron momentos alternados de gentileza y rivalidad. Por ejemplo,
Tras la crisis de los misiles de Cuba en 1962, se instaló una línea directa entre Moscú y Washington, conocida como el teléfono rojo. Recuerda que la crisis de los misiles de Cuba fue cuando la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, o CIA por sus siglas, encontró rampas de lanzamiento para misiles nucleares en la isla comunista, y cuando buques soviéticos se acercaron a esta incluso bajo la sospecha de llevar personal y armamento nuclear. Por suerte, ese no fue el fin del mundo, como muchos pensaron, y al final las tensiones lograron resolverse con negociación y diplomacia. Más adelante, en 1964, el sucesor de Nikita Khrushchev, Leonid Brezhnev, hizo volver a la URSS al sistema de gobierno estalinista. Aumentó la censura, incrementó el armamento e intensificó el control sobre Europa del Este, o al otro lado de la cortina de hierro, como se refirió Winston Churchill a la división del mundo en bloques. Brezhnev declaró que la Unión Soviética tenía el derecho a intervenir en cualquier país socialista o comunista y evitar que cambiaran de sistema político y económico, lo cual pasó a la historia como la doctrina Brezhnev. Esta doctrina intensificó la Guerra Fría y la adquisición de armamento nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Un cambio importante sobrevino cuando Mikhail Gorbachev asumió el poder en 1985 como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Qué largo estuvo eso. Y después como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mejor, un poco más corto. Sus reformas más famosas fueron la perestroika y la glasnost. Vayamos con la primera. La perestroika fue una reforma que reestructuró la economía soviética para hacerla más eficiente y productiva. Bajo la perestroika se descentralizó un poco la economía, planificada, permitiendo que las industrias se abrieran a las leyes del mercado. Es decir, el gobierno ya no regulaba el 100% de la producción. Mientras tanto, la reforma llamada glasnost se concentraba en liberalizar el sistema político. Se permitían libertades para que los medios de comunicación tuvieran mayor confianza para criticar al gobierno, lo que implicó reducir la censura, y se terminó con el monopolio del partido único. Incluso la política exterior resultó más pacifista al basarse en lo que Gorbachev definió como nuevo pensamiento, lo que en otras palabras era buscar genuinamente la paz con Occidente. Su nueva aproximación a la comunidad internacional le permitió firmar un acuerdo en 1987 para que las superpotencias redujeran su arsenal nuclear. También retiró las tropas soviéticas de Afganistán y Europa del Este, hasta alcanzar el derrumbe del muro de Berlín, un muro que materializaba la división del mundo y que al caer en 1989 hizo a Gorbachev merecedor del Premio Nobel de la Paz de 1990. Con Gorbachev, la URSS se desmanteló y la Guerra Fría llegó a su fin. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Crees que aún persisten algunas características de la Guerra Fría con la Rusia actual y Occidente? ¿Crees que la guerra entre Rusia y Ucrania, que sucede hoy en el 2022, harán que vuelva el mundo a una lógica similar a la Guerra Fría? ¿Quiénes se aliarían con cada bando? Déjanos tus respuestas aquí abajo, en comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Abajo en la descripción podrás encontrar nuestra recomendación de artículos y libros para aprender más y seguir disfrutando con nosotros de la historia. Hasta la próxima.